Viernes ya. 1 de agosto. Sí. Cumplimos 10 meses en el gobierno. Bueno, el día de hoy está con nosotros la secretaria de Gobernación. Nos va a hacer una presentación de el programa México te abraza, a cuántos compatriotas mexicanos y mexicanas que han regresado de Estados Unidos se les ha atendido, que han sido repatriados. Y también está con nosotros Claudia Curiel, secretaria de Cultura, para darle seguimiento a México Canta, nuevos semifinalistas. Y está con nosotros Bulmaro para el cierre de la conferencia con Suave Patria. Entonces, si les parece, Rosa Isela primero y luego Claudia. Con permiso, Presidenta. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Estamos hoy aquí para informar los avances en la Estrategia Nacional de Repatriación México te abraza, una estrategia que salió del alma de la presidenta Claudia Sheinbaum como resultado de su cariño sincero por nuestras hermanas y hermanos migrantes. Ella misma diseñó este esquema de atención para brindar a nuestros compatriotas en retorno una recepción respetuosa y digna, pero también para acercarles las distintas opciones que se prepararon para que retomen su vida en el país natal. Nos encargó coordinar desde Gobernación el trabajo interinstitucional de 34 dependencias del Gobierno de México con los gobiernos estatales y diferentes instancias al que se sumó el sector empresarial. El objetivo es recibir y atender las necesidades de nuestros connacionales, pero también garantizar y respetar el ejercicio de sus derechos humanos. Decir que en esta estrategia contamos con el apoyo de los gobiernos de los estados fronterizos de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, donde se instalaron los centros de atención con el propósito de brindar alojamiento y atención a nuestras hermanas y hermanos. Pero también tenemos acuerdo con las entidades con el mayor número de mexicanos viviendo en Estados Unidos y que llegan a nuestro país para la atención debida. Informar que ya fue reubicado y se encuentra en funcionamiento en Villahermosa, Tabasco, el centro que operaba en Nuevo León, y nos encontramos en el proceso de cambio del centro de Nuevo Laredo a Tapachula, Chiapas. Los centros cuentan con la capacidad operativa para atender hasta 25,000 de nuestros connacionales simultáneamente con dignidad y humanismo. Del 20 de enero a la fecha, más de 75,900 connacionales que han sido repatriados desde los Estados Unidos, desde los cuales 13,978 han llegado vía aérea y son bienvenidos en el AIFA y en los aeropuertos de Villahermosa y Tapachula, donde reciben la oferta interinstitucional de la Estrategia México te abraza. Las personas repatriadas vía terrestre que deciden no acudir a los centros de atención también reciben su carta de repatriación, alimentos, acceso a llamadas telefónicas, orientación jurídica y boletos de autobús hacia sus lugares de origen. Desde que comenzó la estrategia a la fecha, hemos recibido con calidez y humanismo a más de 36,000 de nuestras paisanas y paisanos en los centros de atención, a quienes se han brindado más de 436,000 servicios. Hemos entregado por parte
parte de las Fuerzas Armadas, de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de la Marina, más de 145,900 raciones de alimentos. Se han brindado más de 13,800 atenciones médicas y más de 5,300 atenciones psicológicas. Se dio atención jurídica, de salud y contra la violencia hacia las mujeres. Se afiliaron más de 50,000 personas al IMSS, tanto las que llegan por la frontera norte como las que llegan a los aeropuertos antes mencionado. Estas afiliaciones se dan por el decreto presidencial para brindar esta prestación por razones humanitarias y de solidaridad a repatriados y sus beneficiarios legales. También se han emitido más de 9,000 CURPs y copias certificadas de actas de nacimiento. A más de 41,200 personas se les entregó una tarjeta Bienestar Paisano con 2,000 pesos para sus gastos de traslado a las comunidades de origen. Esto lo hace la Secretaría de Bienestar. Y más de 15,000 connacionales se han incorporado a distintos programas de bienestar. A través del DIF se ha brindado apoyo a núcleos familiares, incluyendo a niñas, niños y adolescentes. Se dieron más de 2,000 asesorías en regularización de suelo, temas agrarios e incorporación a programas de vivienda, y se otorgaron 7,687 tarjetas para remesas con Financiera para el Bienestar. Asimismo, en los centros de atención se ha brindado el servicio de alojamiento a más de 28,000 personas y actualmente se encuentran laborando en empleos formales 4,935. El Instituto Nacional de Migración realizó el traslado de más de 16,000 mexicanos en retorno a sus estados de origen. Los principales destinos: Coahuila, Durango, Zacatecas, Querétaro, Aguascalientes, Ciudad de México, Michoacán, Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Puebla. Recordar que en este trabajo tenemos coordinación también con organismos nacionales e internacionales como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las oficinas de Naciones Unidas. En la Secretaría de Gobernación, personal de distintas dependencias participantes en la estrategia monitorea y da seguimiento todos los días durante 24 horas a las incidencias registradas en los centros de atención. Podemos decir que al momento no se ha reportado ningún evento de riesgo. En estos espacios tenemos saldo blanco. Mencionar que la presidenta Claudia Sheinbaum nos ha instruido a continuar con la operación de estos centros para atender a mexicanas y mexicanos repatriados, gente honesta que ha trabajado lejos de su nación para sacar adelante a su familia y que ha contribuido también a la economía de nuestro país, pero también a la economía de Estados Unidos. La presidenta nos subraya en todo momento que nuestros paisanos son gente honesta, que ha trabajado lejos para sacar adelante a sus familias y que ha contribuido a las economías de Estados Unidos y de su tierra natal. Siempre aprovechamos hoy para decirle a nuestras paisanas y paisanos que no están solas ni solos, que sepan que México los abraza siempre. Muchas gracias. México te abraza y recibe a las paisanas y los paisanos de manera segura, asistida y con respeto a sus derechos humanos. En los centros de atención instalados en Baja California, Chihuahua, Coahuila, Sonora y Tamaulipas, así como los que llegan en vuelos a Chiapas y Tabasco, los 3 órdenes de gobierno
unen esfuerzos para que nuestros connacionales sean recibidos de manera digna y coordinada. Compartimos la esperanza de iniciar una nueva vida en un México humanista que se transforma y cercano a los que menos tienen. En los centros se ofrecen los servicios de 34 dependencias federales que consisten en entrega de carta de repatriación y tarjeta Bienestar Paisano para que cuenten con un apoyo para trasladarse a sus comunidades de origen. O si lo deciden, alojamiento temporal, alimento, kits de higiene personal y chips de acceso gratuito a Internet de la CFE. También emisión de CURP y copias certificadas de actas de nacimiento. Incorporación a programas de bienestar y vivienda. Afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social. Vinculación laboral con la participación del sector empresarial. Desde la Secretaría de Gobernación, servidores públicos dan seguimiento los 7 días de la semana a posibles incidencias en los centros de atención. El Gobierno de México, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, reconoce a quienes han trabajado por años e incluso décadas para el bienestar de sus familias, pero sobre todo el esfuerzo que realizan día con día para contribuir a la economía y el desarrollo de 2 naciones. A las paisanas y paisanos, México les dice, con su regreso se construye un mejor país. No están solas ni solos. México los abraza en su retorno. Muchas gracias, muy buenos días, con el permiso de la presidenta. Hoy, antes de presentar a las y los semifinalistas de la última región de Estados Unidos, que es la región centro, con lo cual ya tendremos a los primeros 24 seleccionados para hablar de México próxima semana, quisiera compartir la tendencia en la música regional mexicana de este último año, porque nos va a dar mucho contexto de lo que está pasando y también de lo que está sucediendo con el concurso y un marco mucho más amplio que estrictamente el concurso. Adelante, por favor. Bueno, de acuerdo a datos de una de las principales plataformas de streaming, podemos ver cómo en esta gráfica, a partir del 2025, que se llega al punto más alto de reproducciones de música vinculada a letras que hacen apología de la violencia, con algunos géneros como corridos tumbados, música norteña o de banda, porque no son solo los corridos tumbados, inicia un decrecimiento sostenido a partir de enero de este año. Estos géneros que llevaron los primeros lugares en la industria, en el mundo, sobre todo en el tema de consumo de plataformas digitales, tiene ya uno de los puntos más bajos desde que empezó como un género, como ponerse de moda. Incluso muchos de los artistas más representativos del género están empezando a hacer discos distintos con otro tipo de letras, que también tienen las fusiones de música urbana, por ejemplo, y regional mexicano como los tumbados, pero se están adaptando a otros mercados. ¿Cuál es el cambio y por qué? Evidentemente es multifactorial, están por un lado las modas y las tendencias musicales que también se transforman como el consumo y que gran parte de estos artistas pues se están moviendo hacia allá, hacia adaptarse a nuevos mercados. Por otro, ha habido una reflexión profunda pues de muchos frentes, de la sociedad civil, de reconocidos artistas, productores mexicanos y mexicano-estadounidenses que tienen una muy larga trayectoria y que han puesto sobre la mesa pues la urgencia de recuperar las tradiciones y de pues hacer otra música como la que ha representado a México a lo largo de la historia sin necesidad de hacer apología de la violencia. Todos estos artistas pues evidentemente también son líderes de opinión, tienen un impacto en los músicos jóvenes y también hay una apuesta del Gobierno de México encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que no prohíbe, pero que pone en la mesa la transformación de las conciencias
a través de la educación y, en el caso de México Canta, a través de nuevas oportunidades creativas para los jóvenes. Entonces, esto tiene que ver con reproducciones en millones, por ejemplo, son 250 millones de reproducciones el más alto, y a partir de ahora, en el último semestre, pues vemos que en julio empieza a decrecer de manera significativa. ¿Avanzamos, por favor? Ahora, esto no quiere decir que la música mexicana o que la música regional mexicana esté de bajada en general. Lo que presentamos fueron los géneros o las canciones que hablan de apología de la violencia. Por el contrario, si pueden ver, el regional mexicano es el género que más ha crecido en el último año, del 2024 al 2025. Arriba del rock alternativo y de cualquier otro género está el regional mexicano. Subió alrededor del 25% solamente en un año. Entonces, los géneros, por ejemplo, como el mariachi, el norteño, la banda ranchera, duranguense, siguen creciendo con fuerza y México sigue siendo un referente musical en el mundo. Entonces, eso es un contexto importante para que veamos una tendencia y que nuestro concurso pues responde también a esta plataforma que abona en la construcción de otras narrativas y en atención a las causas desde un lugar creativo. Bueno, avanzamos, por favor. Ya estamos, como decíamos, en la etapa de clasificación. A partir de hoy están los 24 de Estados Unidos. Hoy se presenta la región centro. Después, próxima semana ya empezamos con el norte de México. Y recuerden, las transmisiones de las semifinales inician el 17 de agosto hasta el 5 de octubre, todos los domingos, y se van a transmitir por medios públicos, por plataformas digitales. Me gustaría ahora, más que yo presentarlos, aprovechar un video que se hizo de las grabaciones en el estudio la semana pasada. Ahora estuvieron en el estudio de Intocable, de Ricky Muñoz, a quien le agradezco muchísimo. Grupo Intocable, pues es uno de los referentes mexicano-estadounidenses que han apoyado, que han hablado de manera importante de la migración. Es un orgullo mexicano, tienen 11 nominaciones, 3 Grammys latinos. Próximamente les van a dar también una estrella en el Paseo de la Fama, y a eso me refiero. Este tipo de artistas están apoyando una iniciativa como esta, están preocupados y ellos nunca han tenido que generar canciones que hagan apología de la violencia para estar en los primeros lugares del mundo. Entonces, ahora me gustaría presentar el video y que sean los artistas y los jóvenes quienes se presenten. Muchas gracias. Yo represento, toda la gente me han hecho un zapatista de la tierra tengo dentro, pura pasión y corazón, el mero centro de la fuerza y la voz para la gente de mi pueblo, y con derecho regreso vengo la música que yo hago tiene que ver con la unidad. Vamos a las escuelas a tocar para ellos y también les enseñamos cómo escribir música y cómo usar su voz y sentirse que su voz importa y pueden hacer cambios usando su voz. El futuro es el presente, el pueblo unido y se lo grito a mi gente. Siempre vamos para adelante, nunca vamos para atrás. El futuro es el Mucha presente. gente quiere hacer algo nuevo en la música mexicana y eso yo le doy mucho crédito a esas personas que se atreven. Con México Canta se puede lograr esto. Y ahora vengo a curarte con amor, que me regreses todos esos besos que te di, y cada instante que mis labios eran para ti. En bancarrota dejaste mi corazón y ahora tu deuda pagarás con puro amor. Yo soy compositor, compongo desde los 12, 13 años, a lo mejor mi primer recuerdo. Me imaginaba estar en un estudio así, es que sueño muy alto y los sueños se cumplen, ¿no? Como dice usted. Que sentía cuando te acercabas y me decías amor. No me Estoy muy contenta de que luché contra esas voces, contra toda esa gente que me dijo que ya lo diera por vencido, porque el estar aquí, la verdad que es muy lindo y muy gratificante. Me abrazas y encuentro consuelo para seguir. Llegas a tiempo, justo al momento, pendiente estás de mí.
Cada vez que canto una canción es cuando me siento muy inspirada por transmitir ese sentimiento que me hace sentir la canción a todas las personas que se pueda. Es lo que me motiva a seguir cantando y a seguir mi carrera en la música. No te voy a pedir que seas solo mío, ni que hablemos más de 3 veces al día, con tal de estar contigo. Acepto el trato como tú lo decidas. Yo siempre tuve esa cosa con la música mexicana, música regional mexicana. Yo siempre me encantaba desde que yo era muy pequeño. En mi casa siempre oíamos mariachi, siempre oíamos boleros, siempre oíamos música de muchos géneros de México. Falleció por adicciones. Es un tema muy difícil que todavía como que estamos procesando. Creo que nada me encanta más de que este concurso sea contra las adicciones y por la paz. Lo que prometimos, 1 año se nos fue y el amor va con él. No entiendo cómo fue que me enredé en tu piel. Yo no tengo ningún gerente, nada de manager, ni nadie que me esté dando asesoría. Entonces, por eso México Canta es una gran oportunidad de trabajar con el nivel de profesionales que nos están dando acceso. Yo también soy de tierra mexicana, es mi patria y es una gran nación. Y aunque lejos de ella no me encuentre, por siempre la llevo en mi corazón. Gobierno de México. Gracias. Bueno, pues esta es la información del día de hoy. Vamos a las preguntas. A ver. ¿Quién no ha preguntado? A ver, la compañera de aquí atrás. Gracias, presidenta. ¿Sí se escucha? Sí. Gracias, presidenta. Lisbeth Álvarez. Decirle que del 1 al 7 de agosto se conmemora la Semana Nacional de la Lactancia Materna. En ese sentido, pues las licencias de maternidades que dan las empresas no alcanzan para que las madres puedan tener este vínculo con su bebé. También decir que no hay lactarios dignos también para que se recolecte la leche. Saber si va a haber esfuerzos por parte de su gobierno para que las mamás tengan una lactancia digna junto con sus bebés. Sí, estamos trabajando principalmente desde los centros de salud y hospitales, desde la Secretaría de Salud con las 3 instituciones públicas, en el programa, si ustedes recuerdan, de 1000 días, de los primeros 1000 días de vida, que entre otras cosas tienen que ver con la promoción y facilitación de la lactancia materna. Si gustan, la próxima vez que venga Secretaría de Salud, podemos platicar sobre ello y ya va a fortalecerse este programa. Iniciamos evidentemente por la consolidación del IMSS Bienestar y el fortalecimiento de los centros de salud, pero ya hay orientación y promoción para la lactancia materna y facilitación. Adelante. A ver, la compañera que está adelante. Muchas gracias, presidenta. Pues acaba de notificar pues que hay una orden de liberación de Israel Vallarta. Saber qué opinión tiene al respecto sobre este caso, si considera que hay justicia en este tema o que no se hizo un debido proceso por parte de la administración del expresidente Felipe Calderón y en ese momento que estaba Genaro García Luna. Sí, fue la decisión de una jueza. No sé, Rosa Isela, si nos quieres platicar. Desde que Rosa Isela era secretaria de Seguridad, se estuvo trabajando
para su liberación, sobre todo por la tortura que él recibió durante su detención. Rosa Isela, si quieres comentar. No venía preparada, Presidenta. Hoy en el gabinete se informó que el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México dictó sentencia absolutoria a Israel Vallarta Cisneros ayer 31 de julio, quien estuvo privado de su libertad casi 20 años, sin sentencia exactamente. Es desde el 8 de diciembre de 2005, fecha de su detención, que enfrentó un proceso penal por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, señalado de formar parte de una banda de secuestradores. Y se llevó por parte de la Fiscalía General de la República en la causa penal 100-2010, que incluye la participación en diversos delitos y pues hubo, imagínense, casi 2 décadas de un proceso penal que ha estado plagado de quejas, amparos, denuncias. Durante el proceso se interpusieron al menos 10 recursos de apelación, se promovieron 6 juicios de amparo, se tiene registro de la interposición de 7 recursos de revisión y 3 quejas. El 8 de junio de 2022, el Comité contra la Tortura emitió un comunicado al Estado mexicano, que es el que se estuvo siguiendo, solicitando garantizar la atención médica y psicológica adecuada e inmediata, tanto de las medidas de protección para evitar represalias por haber presentado una denuncia ante el Comité contra la Tortura, y también aplicar las medidas alternativas a la privación de la libertad. El 9 de julio de 2024, el Ministerio Público de la Federación presentó conclusiones acusatorias solicitando la imposición de una pena muy grande por los delitos que hemos mencionado. Y pues desde la pasada administración, el gobierno federal ha brindado atención permanente a la familia de Vallarta Cisneros, en especial a su esposa, a quien se ha apoyado con las gestiones para recibir atención médica, además de brindarle las atenciones sobre las visitas y demás, llamadas telefónicas, bueno, apoyo, digamos, desde la parte social. Entonces, bueno, pues ya está terminando este proceso penal tan largo, casi pues exactamente en el 2025 se cumplirían 20 años sin sentencia. Eso sería, Presidenta. Sí. Más allá de la investigación, que obviamente respetamos la autonomía y el trabajo de la Fiscalía General de la República en este caso, no se nos puede olvidar cómo fue la detención y el montaje televisivo conducido por Loret de Mola, de lo que después fue reconocido como un montaje. ¿Y de quién fue el montaje? Pues de García Luna, hoy preso en Estados Unidos por narcotraficante. Hay un libro muy bueno de Jorge Volpi, ¿cómo se llama el libro? Sobre este caso de Florence Cassés, y que más allá de una novela criminal, no sé si lo han leído,
y tiene que ver con el caso e investigaciones que él hizo sobre el caso. Y cómo en aquella época pues estaba vinculada la Secretaría de Seguridad Pública con García Luna en estos secuestros que se dieron en aquella época. Entonces, bueno, respetamos obviamente la posición de la Fiscalía. Lo cierto es que una jueza ya resolvió su liberación y no se nos puede olvidar pues lo que fue el sexenio de Felipe Calderón, su guerra contra el narco y un personaje que hoy está preso y que no precisamente se caracterizó por buscar la seguridad y la paz en el país, sino todo lo contrario, aliarse con grupos delincuenciales para beneficio personal, premiado, multipremiado durante el sexenio de Felipe Calderón y después, por cierto, también incluso por Estados Unidos, por agencias de Estados Unidos. Y pues lo que fue aquel sexenio con un personaje pues que hoy está preso. Y este caso vale la pena recordarlo porque más allá de las investigaciones de la Fiscalía, tuvo un origen en la detención pues muy irregular. Por lo menos eso es lo que podríamos decir. Gracias, presidenta. Discúlpeme, soy Jimena Mejía, de Grupo Imagen. Preguntarle, el Senado la invitó para que asista a la ceremonia de la toma de protesta de los nuevos integrantes del Poder Judicial. ¿Usted asistiría? Pues ayer dije sí, o hace unos días, ¿no?, que si me invitaban sí iba a asistir. Vamos a ver. A mí me interesa mucho que, por supuesto que estamos muy contentos de este proceso de elección popular de la Corte. Pienso que el presidente de la Corte es una persona honesta, conocedora, además hay que reivindicar que ha trabajado por los derechos de los pueblos y por supuesto que nos da gusto que entre el nuevo Poder Judicial. Pero bueno, también hay que respetar autonomías. Entonces, pues vamos a ver. Parece que es muy noche, ¿no? A las 10 de la noche o algo así, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver, pero nos da gusto pues que haya avanzado este proceso adecuadamente y que el 1 de septiembre México tenga un nuevo Poder Judicial. Por último, presidenta, consultarle si tiene conocimiento de un caso lamentable de una joven de 22 años que denunció ser víctima de una violación tumultuaria por compañeros de la Universidad Autónoma de Campeche. ¿Nos podría comentar si ha sido un tema en su gabinete o si podría apoyar este caso, ya que ella ha mencionado que otras 7 chicas se acercaron a través de ella cuando denunció que también fueron víctimas de estos jóvenes? Pues vamos a entrar en contacto inmediato con la víctima. Gracias. Sí. Bueno, a ver, ¿quién más? A ver, aquí adelante, acompaña. Buenos días, presidenta. Yanara Alcántar, del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública de Guanajuato. Presidente, el fin de semana detuvieron en Aguascalientes a 18 jóvenes que estaban en un campamento atribuido al crimen organizado y 4 de ellos tenían ficha de desaparición. El fiscal Gers Manero dijo en marzo pasado textualmente que si demuestra que fue obligado es un excluyente de responsabilidad en el caso de las denuncias de colectivo de buscadores por reclutamiento forzado de organizaciones criminales en Teuchitlán. En este caso de Aguascalientes, las familias señalan que sus hijos detenidos hoy fueron en busca de trabajo y desaparecieron. Se investigará si se dio de esa forma a fin de que no se les aplique una revictimización y hay alguna línea de política de seguridad para evitar que los jóvenes terminen en manos del crimen organizado, como también ocurre en Jalisco y Zacatecas. En todo el país estamos trabajando, fortaleciendo el sistema educativo, lo presentamos aquí en la educación media superior, ampliando los espacios para la educación superior, para que los jóvenes tengan todas las posibilidades para seguir estudiando. De igual forma está el programa de atención a las causas, de Jóvenes Construyendo el Futuro, y vamos a seguir fortaleciendo. Que ningún joven, México Canta es parte de ello, que ningún joven opte por
acercarse a un grupo delictivo, que se acabe esa visión de que un grupo delictivo es una opción de vida, una opción de identidad, porque en realidad es una opción de muerte. Entonces, estamos todos los días trabajando en ello. Y además, el Gabinete de Seguridad, particularmente la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, tiene un equipo de, pues no sé si se llame ciberseguridad, más bien ese es otro tema, pero está vinculado con este equipo en donde están revisando permanentemente plataformas en donde se busca reclutar a jóvenes para el crimen organizado y permanentemente se están bajando estas páginas, estas plataformas. Igual en este tema el fiscal estatal ha dicho que no era un campamento de producción de drogas, pero el operativo fue federal. ¿Tiene usted información sobre qué actividades se realizaban en ese lugar y se sabe algo sobre los avances de la investigación que ya lleva la Fiscalía General? Ya lo puede informar el Gabinete de Seguridad. Gracias, Presidenta. Y en otro tema, los últimos 3 gobiernos panistas en Guanajuato han firmado contratos con Seguritech por más de 12,000 millones de pesos a cambio de la promesa de un servicio integral de tecnologías de monitoreo para el Estado. También se supo por un trabajo periodístico de PopLab que Querétaro invierte casi 4,000 millones en el actual sexenio en la misma empresa, sin embargo continúan los casos de violencia. En este sentido, en su opinión, ¿qué papel debe jugar el gobierno federal para supervisar los contratos estatales en materia de seguridad tecnológica con el propósito de evitar conflictos de interés como ocurrió con la casita azul del exgobernador Diego Sinúe y garantizar que estos cuantiosos recursos se traduzcan en mayor protección para la ciudadanía? La nueva ley del Sistema Nacional de Seguridad incluye la supervisión. Cuando se usan recursos federales, pues evidentemente entra la propia Auditoría Superior de la Federación. Los sistemas de cámaras ayudan mucho a la política de seguridad. Por un lado son persuasivas, es decir, cuando hay una cámara, pues ayuda, es como si hubiera la presencia de un elemento que está vigilando de manera remota. Y también el buen uso de los sistemas, en el sentido de quien está viendo las cámaras, cómo debe operar cuando se presenta un acto delictivo o para prevenir los actos delictivos. Pero lo cierto es que se hizo mucho negocio con los llamados C2, C3, C4, C5, dependiendo de las atribuciones. O también es cierto que se presume, se dice que con tener un C5 se resuelve el problema de seguridad y no. Por supuesto que ayudan las cámaras, son importantes, pero también hay que ver el uso que se les da a las cámaras, tanto para la prevención como para la persecución del delito y las investigaciones de inteligencia y investigación. Estos montos multimillonarios relacionados con la instalación de estos centros de monitoreo, pues tienen que investigarse, porque no son justificables. Entonces, si se usaron recursos federales, pues tiene que hacerse la investigación por parte de la auditoría. Si fueron recursos utilizados desde los fondos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federales que existen en el presupuesto público, pues también. Y también, pues qué impacto han tenido sobre la seguridad. Entonces, repito, ¿es bueno que haya cámaras? Sí, es muy bueno. Es bueno que se usen bien los C5 también, pero que no sea solamente las cámaras sin todo lo que va acompañado, y segundo, que no se malucen los recursos públicos.
Y por último, Presidenta, el Plan Nacional Hídrico 2024-2030 del Gobierno Federal plantea llevar 3.8 metros cúbicos de agua por segundo a León, que es casi la mitad de lo que se distribuye actualmente. Sin embargo, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemos, dijo que esto afectará el abasto de agua en Guadalajara y la salud del lago de Chapala. ¿Es posible que su gobierno se comprometa a respetar los acuerdos interestatales del 2014 para evitar una crisis ambiental y social en la cuenca Lerma-Chapala? Pues es que nunca hemos planteado eso. ¿Cómo creen que se le va a quitar agua a un estado para dárselo a otro? Pues es como ridículo. Entonces, no, hay una propuesta para Guanajuato, una propuesta para Jalisco. Muchas veces se comparten cuencas y hay que distribuir el agua, pero jamás se haría un proyecto que le quitara agua a un estado. ¿Y sería posible convocar a una mesa de diálogo público entre los La tienen, no se necesita convocar. Es muy bueno el director de la Conagua, buenísimo, y está haciendo su trabajo. Gracias, Presidenta. Gracias. A ver. Bueno, a ver aquí, luego tú, y luego vamos para atrás. Buenos días, Presidenta. Joana Flores, de Grupo ASIR. Nada más para continuar un poco con el tema de Vallarta, preguntarle si como Estado hay algún tipo de, pues no sé, reparación del daño por estos 2 décadas que estuvo preso sin ninguna sentencia. Ya comentaba la secretaria que durante principalmente el gobierno pasado hubo apoyo a la familia, incluso a él, pero ¿hay algún modo de reparar estos 20 años? Él lo tendría que pedir a partir de un juicio. Hay una ley, que es la ley de víctimas. Bueno, es más largo el nombre de la ley, pero es la ley que protege a las víctimas. Y es muy clara la ley en el sentido de cuándo debe haber un resarcimiento, sea por parte del Estado o por parte de algún particular. Y en este caso tendría que venir un juicio por parte de él, tendría que ser reconocido como víctima desde incluso pues los propios procedimientos legales, y a partir de ahí en todo caso que viniera un resarcimiento del daño. Hasta ahora entendemos que no hay un proceso, ¿sí? No hay. Gracias, Presidenta. Sí, no es algo subjetivo que la Secretaría de Gobernación decida a quién le da y a quién no, sino el procedimiento legal es muy claro. Gracias. Y en otro tema, preguntarle si tuvo oportunidad de dialogar con la Secretaria de Energía sobre el tema de Iberdrola, que confirma su salida de México. Y ellos, incluso hablé personalmente con los directivos de Iberdrola. Ellos tomaron una decisión de dejar el país sencillamente porque han decidido hacer una inversión muy grande en otros países, en Europa particularmente. Ganaron un concurso y han decidido orientar la mayor parte de sus inversiones a este proceso. Esta otra empresa, Cox, tiene años también trabajando en México, es una empresa principalmente de capital español, aunque no solo, tiene su contraparte también en México, y es una compra que hace de los activos de Iberdrola totalmente legal, y es una empresa pues que tiene su reputación en el sector energético. Entonces es una decisión entre las dos empresas y pues tiene que venir todo el procedimiento jurídico, el pago de impuestos, todo lo que tiene que haber por parte de Iberdrola. Pero no fue una decisión relacionada con algún problema que tuvieran con México, sino una decisión empresarial. También hablé con los directivos de Cox, muy comprometidos con la inversión en México y con el desarrollo de distintos proyectos, no solamente de energía en el marco de nuestras leyes y el porcentaje que le corresponde generar a los privados, sino también en otros proyectos de agua y otros temas que ellos desarrollan. Justo le iba a preguntar eso, lejos de esta salida de Iberdrola, ¿se puede ver también como esta parte, pues no sé, positiva, la llegada también de Cox? Sí, es positivo, pues ocurre entre las empresas que toman decisiones. En este caso pues deciden vender Iberdrola México, los activos de Iberdrola México los compra una empresa. Hay capital que no solo es español,
capital de Europa y capital de Estados Unidos, y pues sí, es una muestra de certidumbre en nuestro país, de confianza y de querer seguir invirtiendo. ¿Le manifestaron alguna cantidad de inversión por parte de Cox en México? Sí, creo que son un poco más de $4,000 millones que representa esta compra. Ellos están, eso es bueno. Recuerden, aquí platiqué que Iberdrola y otras empresas durante todo el periodo neoliberal ocuparon para generar electricidad un esquema ilegal, que son las sociedades de autoabastecimiento. En México, hasta el 2013, hasta la reforma del 2013, no se permitía que un privado vendiera electricidad a otro privado. En la reforma del 2013 se permite para los grandes consumidores, no para los pequeños consumidores. Pero estas sociedades de autoabasto, inclusive fuera del mercado eléctrico, lo que hacían era generar en un lugar, venderle a un privado en otro lugar, utilizar las líneas de transmisión de Comisión Federal de Electricidad sin pagar. Desde el gobierno del presidente López Obrador se les hizo planteamientos para que se integraran a una forma legal de generación y de venta, que puede ser a Comisión Federal de Electricidad o a través de pues, lo que se quedó de la parte del mercado eléctrico. Ya se estaba en pláticas con Iberdrola, ahora que se ampararon muchos de ellos, para que entraran al proceso pues, legal y dejaran de tener estas sociedades de autoabasto. Cox está de acuerdo con ello y está trabajando ya con la Secretaría de Energía para que se dejen las sociedades de autoabasto y se entre este nuevo proceso normativo de nuestro país. Entonces, eso es bueno también porque están de acuerdo en la nueva normatividad, las nuevas reglas de generación eléctrica, de 54% CFE, 46% los privados, una parte que queda del mercado eléctrico, otra parte que le pueden vender a Comisión Federal de Electricidad, una valoración distinta del porteo que se llama, que es el paso de la energía eléctrica por las redes de transmisión. Entonces es muy bueno porque son empresas privadas que están de acuerdo en las nuevas normas de nuestro país y que deciden comprar los activos y además seguir invirtiendo en México. Gracias, Presidenta. Y finalmente, en otro tema, ayer hubo en Vasco de Quiroga un bloqueo de vecinos, fueron varias horas y ellos exigen o reclaman que no se han hecho pues trabajos de mitigación que se prometieron por la construcción del tren México-Toluca. Saber si ustedes tuvieron contacto, ¿le corresponde estos trabajos, no sé si a infraestructura, a la alcaldía, gobierno de la ciudad, pero qué solución le pueden dar a estas personas? Se está en comunicación con ellos, hay mucha comunicación, ha habido muchas asambleas de vecinos y cuando son demandas legítimas siempre se atiende. El tren interurbano, hay varias obras que estamos haciendo en la Ciudad de México, algunas que vienen desde antes del presidente López Obrador. Dos de ellas son el tren insurgente, que hoy se llama, en su momento se llamó el tren interurbano, hoy es el tren insurgente, que va de Toluca a Santa Fe, que ya está funcionando, y la otra parte que es de Santa Fe a la estación Observatorio del Metro. Va a quedar ya completamente terminado en diciembre de este año, ya con sus pruebas. Tuvimos una reunión y pensamos que se puede inaugurar a finales de diciembre o principios de enero. Y ahí, pues, como hay una parte que pasa por la alcaldía Álvaro Obregón, pues he estado hablando con los vecinos, pues para no solo mitigar, sino apoyar a los vecinos en lo que se requiera. Entonces hay muchas reuniones y se está teniendo. Esa es una obra. La otra que también tiene mucho tiempo es la línea 12 del metro hacia el poniente, que también la estamos atendiendo y se va a terminar en nuestro sexenio, además de nuevas obras como el cablebús que informamos hace poco. Muchas gracias. Sí. ¿Quién más? A ver aquí.
Vamos, ahora acabamos con esta parte. Gracias, Presidenta. El día de ayer lo consideramos en la revista Voces del Periodista un tema histórico y pareciera un tema filosófico, físico, matemático, porque lo que ganamos fue tiempo. 90 días, que no se dice, que se dice sencillo, pero que atrás hay todo un trabajo, y hablamos sobre todo, hacemos una narrativa de la alta negociación que está llevando usted con esta responsabilidad de llegar a buen puerto. Ahí viene esa parte editorial que se publica el día de hoy. Mi pregunta tiene que ver, más allá de los comentarios aldeanos que muchos medios tradicionales e independientes se quedan solamente con la mirada de los, incluso no llegan al centro del bosque, se quedan afuerita del bosque. ¿Cómo queda México en relación a los 200 convenios que tiene Estados Unidos comerciales? ¿Cuál es nuestra escala en ese sentido de negociación y de privilegio? Vamos a dejarlo así, en relación a Europa, a Asia y al resto de América Latina, que están también en una gran desventaja, porque creo que ayer se da este dato, este paso importante, y sin embargo yo no lo veo reflejado en los medios de comunicación tradicionales. Es el primer planteamiento. Sí, hay, particularmente la oposición, no importa lo que hagan, ellos quieren que le vaya mal a México. Esa es su visión. O sea, como quieren que le vaya mal al gobierno de México, no les importa que afecte al pueblo de México cualquier situación. Ellos hubieran querido que Estados Unidos hubiera subido los aranceles, porque entonces hubieran tenido una narrativa, una cantaleta, de que ya ven, les dijimos que qué mal lo está haciendo el gobierno de México, y etcétera, 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 qué mala relación hay entre el gobierno de México y el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, cualquiera que hubiera sido el resultado del día de ayer, ellos hubieran estado en contra. Bueno, peor aún, tienen un personaje como el presidente del PRI, de malísima fama, con escándalos de corrupción que acompañan su carrera política, yendo a Estados Unidos a denunciar falsedades además. O sea, además de que quieren que le vaya mal a México, vende patrias. La verdad, no tiene otro nombre. Y sus compañeros del PAN no cantan mal las rancheras. Senadores, senadoras, buscando ir a Estados Unidos a hablar mal de México. Ayer México ganó. Por supuesto, internacionalmente pues estamos viviendo una situación compleja. Compleja porque pues el presidente de los Estados Unidos, electo por su pueblo, ha tomado la decisión de cambiar el esquema que habíamos vivido hasta el 20 de enero del 2025 en el mundo entero del comercio internacional. Es una decisión tomada por el presidente de los Estados Unidos y que ha sido consistente desde el 20 de enero, de cambiar pues el escenario mundial en el terreno del comercio internacional, en una visión que él tiene, más allá de si uno está de acuerdo o no, es una visión que él tiene. En ese marco, pues nuestro país, ¿qué es lo que hemos buscado? Primero, no confrontarnos, defendiendo nuestros principios, porque no hemos cedido en nada que tenga que ver con nuestros principios, buscando una buena relación en distintos temas, manteniendo nuestro proyecto, nuestros principios. Y en ese marco, pues el trabajo que hemos estado haciendo, todo el equipo, en la relación con el gobierno de Estados Unidos, pues nos permite decir que
pues somos de los países menos afectados por esta situación. ¿Hay afectaciones? Pues sí hay afectaciones, porque traemos un arancel del 50% en el acero y el aluminio, menor al 25% en la automotriz, porque hay descuentos relacionados con la fabricación de partes en Estados Unidos, en México y en Canadá, y otro, pero finalmente lo que nos afecta a nosotros le afecta a todo el mundo. O sea, el 50% de acero y aluminio es para todo el mundo, el 25% para automotriz pues es para todo el mundo, el de cobre que acaba de poner pues es para todo el mundo, no solo para México. Pero en este marco, ¿qué beneficios tiene lo que hemos logrado? Pues que hay un porcentaje muy grande de mercancías que sigue teniendo cero arancel, que sigue manteniendo las ventajas de tener el tratado Estados Unidos-México-Canadá. ¿Cómo hemos hecho esta relación? Pues como lo hemos dicho aquí, con cabeza fría, entendiendo argumentos de parte de Estados Unidos, dando nuestros argumentos, manteniendo nuestros principios y buscando siempre pues la mejor salida posible. También hay medios que pues, no consideran esto algo bueno, pues porque también buscan el fracaso del gobierno, nomás que se van a quedar con las ganas. Porque no solamente el apoyo popular de nuestro gobierno es muy alto, porque no hemos traicionado al pueblo, sino que además en este marco de dificultades la economía mexicana va bien. Crecimiento del 0.7%, quisiéramos que fuera más, sí, pero el crecimiento del 0.7% pues es de los más altos de muchos países del mundo. Y la visión de largo plazo que tenemos con el Plan México, que estamos desarrollando con la gente y también con los sectores empresariales, para encontrar pues rutas adicionales en nuestro país de desarrollo económico. México, desde el primer tratado comercial y después con el TEMEC, de una mucho mejor forma con el TEMEC, frente a lo que fue el primer tratado, que lo que presumía era mano de obra barata y era lo que vendía en la relación con Estados Unidos y Canadá, y el TEMEC pues es un acuerdo mucho más completo, pero finalmente hay una integración muy grande de nuestra economía con la de Estados Unidos que favorece a los dos países. Pero en este marco y en esta nueva situación internacional, pues nosotros tenemos que fortalecer nuestro mercado interno, sustituir importaciones de otros lugares, como lo hemos venido planteando, buscar otros mercados adicionales a Estados Unidos que nos permita, siempre más allá de hablar del fortalecimiento de la economía o del crecimiento económico, del bienestar del pueblo de México. Ese es nuestro objetivo. En una explicación gráfica de 0 a 100, ¿en qué lugar estaríamos, presidente, en relación a todos esos convenios que hizo Estados Unidos? Pues habría que ver, terminando, digamos, este proceso, en un promedio de la cantidad de aranceles que paga uno u otro país, en qué situación quedamos. Lo que sí puedo decir es que somos de los menos afectados por esta nueva política del gobierno de los Estados Unidos. Sí. Ahora, trabajamos todos los días. Recientemente se anunció, por ejemplo, el traslado de una planta de Nissan de Morelos a Aguascalientes. Parece que es una estrategia que venía ya desde hace tiempo, y ahora toman la decisión por la eficiencia de su propia empresa de trasladar todo a Aguascalientes. En realidad, en términos del empleo, no se pierde empleo en el país en términos generales, considerando lo que van a mover a Aguascalientes, pero evidentemente para Morelos pues representa un impacto, y ya estamos trabajando pues con la gobernadora para buscar distintas alternativas que permitan pues que no tenga esta afectación tan grave en Morelos. Sí.
Me guardo mis otras preguntas para otra ocasión por la agenda, pero solamente una reflexión sobre el tema de la paz. A propósito de combatir las causas, el trabajo que está desarrollando la Secretaría de Gobernación. Miren, este es bueno, me lo manda la Secretaría de Energía, sí. Al Secretario de Hacienda. Adicional a la compra de 4.200 millones de dólares de los activos de Iberdrola, la empresa Cox invertirá 10.690 millones de dólares adicionales en el país. Una inversión alta, sí. Los más importantes ahora. Comentaba para cerrar el tema de la paz, que tiene que ver con la cultura, con el trabajo que está haciendo la Secretaría de Gobernación a nivel nacional, con este plan de abrazar a la paz, el trabajo que está desarrollando la Secretaría de Cultura, también con este canto binacional, que hoy vemos de manera muy grata una conexión a través de las fronteras. Yo me sentí muy identificado ahorita con esas entonaciones y esas letras, y comentarle que en la Biblioteca México se está desarrollando, a partir de que aquí se hizo un comentario, la exposición al poeta por la paz, Enrique González Martínez, que fue nuestro primer candidato a Premio Nobel de Literatura y embajador en 1920 en Chile, en 24 en Argentina y posteriormente en España hasta el 31. Entonces son jornadas todos los jueves por la paz, porque él es el coordinador del Comité por la Paz en 1949, promovido por Diego Rivera, Frida Kahlo y otros grandes periodistas. Entonces, ahí tenemos una conexión realmente en los libros, en la literatura, en México, en esta relación binacional, en esta promoción en la cultura, en este atacar las causas también por parte de la Secretaría de Gobernación. Y quisiera, pues nada más quería hacer esa reflexión. Gracias, presidente. Sí. Me acordé ahora, teníamos por ahí un video, ¿verdad? Fíjense cómo está el lago de Texcoco. Se los voy a mostrar. Y hay nada más algunos que todavía tienen nostalgia del pasado y hubieran querido que estuviera el aeropuerto en Texcoco. Vean nada más la belleza. Ahí les va. Este es el lago de Texcoco, el lugar donde se proyectó hacer un aeropuerto, ignorando la voz de la naturaleza. Pero hoy, esa voz se escucha cada vez más fuerte. La naturaleza está haciendo su trabajo, y las lluvias han permitido recuperar los ecosistemas de la región. Porque teniendo sol, agua, tierra, todo el ser humano vive. Son 5 los ríos del Valle de México que se han reencauzado hacia el área natural protegida Lago de Texcoco y que han ayudado a que este hábitat se pueda restaurar en pocos años. Por ejemplo, en 2017 se tenía la presencia de 30,000 aves en la zona. Hoy la población es de más de 230,000 aves de distintas especies. Tenemos una gran cantidad de especies, tanto nativas, residentes y migratorias. Dentro de estas especies tenemos especies en peligro de extinción justamente que llegan en diferentes puntos del lago de Texcoco. Parte de la importancia que tiene el lago de Texcoco es que recibe a estas especies y que no permite que se extingan. El conservar este espacio nos permite tener un seguro climático para los próximos años en la cuenca del Valle de México y al mismo tiempo nos permite y le permite a las comunidades que habitan este territorio en mantener sus tradiciones y sus características bioculturales. En la actualidad, hay una extensión de 1.800 hectáreas con cuerpos de agua dentro de un área natural protegida que abarca 14,000 hectáreas. Las y los mexicanos contamos con una reserva ecológica histórica en la zona oriente del Valle de México, un espacio equivalente a 17 veces el bosque de Chapultepec. Es un nuevo pulmón, un patrimonio biocultural, un espacio ecológico para la convivencia, el deporte y la cultura. Es la segunda vez que vengo. La primera vez vine solo, pero como vi que la infraestructura está cómoda para andar en bici con las niñas, ya fue que las traje. La verdad es que nos encanta porque son espacios muy amplios, son lugares que tienen ahora sí muchísimos servicios para la gente que le gusta hacer deporte. Yo creo que mi parte preferida sería la parte de los humedales y de los sitios de avistamiento de aves, que es una zona natural, muy bonita, hermosa, donde efectivamente uno se siente en contacto con la naturaleza.
Lo que tienen a mis espaldas es lo que iba a ser anteriormente la terminal. Ahora no van a llegar, ni nunca van a llegar aviones, ¿no? Ahora lo que tenemos y lo que siempre van a llegar son aves. La recuperación del lago de Texcoco y del parque ecológico son acciones de justicia ambiental y social, en beneficio de todas las poblaciones del Valle de México, en particular de las de la zona oriente. Interesante. A ver, los ambientalistas, ¿dónde andan? A ver, vamos por acá. Gracias, Presidenta. Muy buenos días a usted y a todos mis compañeros. Juan Fierro, del periódico tiempo.com.mx y puentelibre.mx en Ciudad Juárez. Presidenta, el día de ayer el INEGI nos presenta pues un aumento en lo que viene siendo los útiles escolares, las mochilas, zapatos, algo que pues en estas épocas es muy difícil sortear por parte de los padres de familia. Aquí mi pregunta es si contempla Profeco en este caso pues tener una vigilancia permanente en este tema y si podría presentar aquí en cada lunes, al menos durante estas semanas, el quién de los precios a lo mejor de sí, me parece buena idea. De acuerdo. En segundo tema, Presidente, acerca de la llamada con el presidente Donald Trump, se han venido a conjugar alguna serie de dudas. La primera de ellas es las acciones que el gobierno mexicano contempla, especialmente en estas medidas no arancelarias que contempla o que anunció el presidente. ¿Qué medidas concretas serían las que estarían resolviendo, Presidenta, en este acuerdo? Ellos presentaron diversos puntos, sobre todo, no sé cuál sea la traducción de esta área del gobierno de Estados Unidos que se llama USTR, no sé exactamente cuál sea la traducción, pero es el área que se encarga de la revisión de los tratados y particularmente el Tratado Comercial Canadá, México, Estados Unidos. Ellos tienen una serie de puntos donde dicen que hay, no violaciones, pero problemas relacionados con acciones que ha tomado México frente al tratado. De igual manera, pues nosotros hemos presentado las nuestras, ¿verdad? Son diversos puntos de diversos tipos, desde, como ayer decíamos, cuestiones laborales, cuestiones incluso ambientales, por ejemplo, plantean que en la exportación de aguacate, si hay deforestación vinculada con la explotación o con la exportación del aguacate, si ha habido violaciones a temas laborales en algunos sectores, en fin, son distintos puntos que plantean. ¿Qué es lo que se hace? Vienen las observaciones y nosotros pues regresamos con otras observaciones. En donde damos nuestros puntos de vista y también cuando consideramos que son observaciones que no tienen fundamento, pues también planteamos los puntos de vista. Y de ahí pues viene una mesa de trabajo. Y el propio tratado pues tiene establecidos mecanismos si es que no hay acuerdos entre uno y otro país respecto a una posible violación al tratado. Entonces, esas son las medidas que ellos plantean no arancelarias que desde su perspectiva México debería atender. Para nosotros, en la atención de todos estos puntos donde tenemos pues varios meses, pues se les explica qué acciones estamos tomando, en algunos casos donde consideramos que puede ser válida su observación y en otras donde consideramos pues que no es válida su observación y que desde nuestro punto de vista no viola el tratado. Por ejemplo, el Estado de Michoacán emitió una regla relacionada con esto de la deforestación vinculado con el aguacate. Nosotros estamos también por emitir una serie de regulaciones para evitar que esta exportación, que es de cerca de $4,000 millones del aguacate mexicano a Estados Unidos, pues impacte sobre los bosques de Michoacán. Pero es por razones incluso pues de beneficio para México, no porque nos los esté pidiendo necesariamente Estados Unidos. Son temas de este tipo en donde hay pues un diálogo y de ahí donde no hay acuerdo, pues entonces hay los caminos que se siguen de resolución de controversias frente al tratado.
También, Presidenta, se habla de, bueno, estos 90 días, pero ¿podría adecuarse de alguna otra manera el unir estos 90 días o estos acuerdos con el tratado, con el TEMEC, con el tratado con Estados Unidos y Canadá? Desde su visión, ¿podría negociarse los dos, pues, estos dos acuerdos en una sola resolución, o los ve mejor que sean aparte ambos acuerdos? Bueno, ayer debo decir que nos sorprendió que a Canadá le subieran los aranceles. No teníamos conocimiento de que esto fuera a ser así. Y bueno, hay tiempo, digamos, para hablar del tratado. Es importante que sepan que en estas conversaciones que se tienen y las conversaciones que he tenido personalmente con el presidente Trump, no hemos tratado per se el tratado, no hemos tratado el tratado, no hemos hablado ya directamente de la revisión del tratado, sino más bien relacionado con los aranceles que han venido ocurriendo a partir del primer momento que tomó posesión el presidente Trump. Y pues ya vendrá el momento, formalmente es en septiembre cuando empiezan a abrirse las mesas de consulta sobre el tratado, que ya entraremos ya formalmente a esa discusión. A nosotros nos parece que debemos permanecer los tres países, que ha sido benéfico para los tres países, y ya vamos a ver pues cómo se desarrollan estas conversaciones. Presidenta, ya por último, el clavista mexicano Osmar logró vencer a los chinos, quienes… Ah, sí, tenemos nuestro video para Osmar. Una gran potencia, ¿no? Sí. En este dominio de los clavos. Sí, felicidades. Tenemos su video para Osmar, a ver. Adelante. Gracias, Presidenta. Hatsiri Magallanes, de MBC Noticias. Organizaciones sociales se están convocando para una marcha nacional el próximo 10 de agosto. Ellos insisten que todavía hay desabasto de medicamentos, están preocupados porque también la Cámara de Diputados, la Comisión de Salud que preside Morena, no avaló, digamos, un acuerdo para que se pueda mejorar el sistema de salud para atención de los niños de cáncer. ¿Algún mensaje que les pueda enviar al respecto? Sí. Se han comprado prácticamente todos los medicamentos de atención oncológica. Todavía quedan como 3 medicamentos que ha habido problemas en su abasto, no por un problema en la compra o en la licitación, sino por el propio abasto de los medicamentos. Se tomó una decisión muy importante que la tomó el doctor Kersenovich, de que haya una reserva, digamos, un inventario especial para los medicamentos oncológicos, para que si falta en un estado se pueda enviar de manera inmediata, y se está atendiendo. En la mayoría de los estados hay abasto de medicamentos oncológicos, y ahí donde falta algún tipo de medicamento por algún tipo de cáncer, se están tomando todas las medidas para que esto sea así. Lo hemos informado aquí, somos muy transparentes desde que entramos al gobierno. En términos de los medicamentos, hoy se tienen adquiridos el 96% de los medicamentos. En esta semana se inicia un esquema adicional de distribución de los medicamentos, que por cierto hay algunos comentócratas que ya están hablando de ese sistema de distribución que sí va a funcionar, para poder llegar al último lugar, en el último municipio más alejado del país, en las zonas rurales, que lleguen todos los medicamentos, y ahí donde hay tratamientos oncológicos que lleguen todos los medicamentos. Ahí donde aún no han llegado tiene que ver principalmente con las farmacéuticas, que se comprometieron a entregar en 15 días y pasan los 15 días y aún no han entregado, y ahí se toman medidas
inmediatas de si no se entrega, hablar de inmediato con el proveedor, y si el proveedor no se compromete, se buscan otros proveedores con el mismo precio. Entonces se está trabajando permanentemente, hay un equipo permanente para el abasto de medicamentos y nosotros pensamos que este mes de agosto va a ser clave para que lleguen todos los medicamentos a todos los lugares del país. Gracias, presidenta. Nada más opinión respecto a que El Salvador, digamos que avalaron que haya reelección presidencial indefinida. Algunos comentan que esto va a hacer que Nayib Bukele se pueda perpetuar en el poder. ¿Alguna opinión al respecto? Pues respetamos al pueblo de El Salvador. Hasta ahí. Esa es la política exterior mexicana y que el pueblo de El Salvador siempre decida. Gracias, presidente. Sí. A ver aquí. Lucirene Castellanos de aguaquemada.mx y del portal noreste, lostubos.com, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y el Valle de Texas, y de la publicación cultural postdata.com. Le pregunto, presidenta, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró que el estado dejó de estar entre los más violentos del país al pasar del 4º al 20º lugar en el ranking nacional de violencia, gracias a una disminución sostenida de todos los delitos de alto impacto en lo que va del 2025. Aseguró que los feminicidios disminuyeron más del 90% y los homicidios más del 80%. Mientras que el resto de los delitos registró reducciones que oscilan entre 20 y 60%, también atribuyó al avance a la coordinación con las fuerzas federales, como la Guardia Nacional, el Ejército y el Centro Nacional de Inteligencia. ¿Cuál es su opinión? Bueno, habría que ver los números de todos los delitos en Nuevo León. Han bajado los homicidios, que es lo que vemos todos los días. Ahí pues, como en todos los estados, porque ahí no, independientemente del partido político que haya llegado un gobernador o gobernadora, apoyamos en todo, pero en particular en la seguridad. Ahí Rosa Isela hizo un muy buen trabajo para que hubiera un acuerdo para nombrar un fiscal. Creo que eso fue benéfico para Nuevo León. Rosa Isela tomó la decisión, me preguntó, le parecía que era importante que en el tema de la fiscalía no hubiera un conflicto político, sino que se nombrara un fiscal que ayudara pues a la Procuración de Justicia en Nuevo León. Y Rosa Isela pues hizo un muy buen trabajo ahí para poder poner de acuerdo ahí a todas las fuerzas políticas para que se decidiera en forma consensada quién podría cumplir las tareas de la Fiscalía. Y creo que eso ayudó a la disminución de los delitos. Gracias, presidenta. ¿Se ha sentido decepcionada con algunas colegas de Morena? Sí, no, ¿por qué? ¿Cómo? Que sí, se ha sentido decepcionada de algunos colegas de Morena. ¿Por qué? Pues por las recientes viajes, ¿no? Que han tenido algunos de los funcionarios, incluyendo, por ejemplo, Andy, Mario Delgado, etcétera. Mi opinión siempre será, como lo he dicho varias veces, que el poder es humildad. El poder se ejerce con humildad. Este pensamiento tan profundo de Juárez, porque Juárez es el gran expositor y porque además fue ejemplo de ello, de su austeridad, de su modestia personal, de su humildad. Recuerden que cuando él llega a Guerrero, después de haber estado exilado en Estados Unidos, se presenta con
Juan Álvarez es, ¿no? ¿Sí es Juan? Él ya había sido gobernador de Oaxaca y se presenta y dice: yo quiero ayudar a las fuerzas liberales a que haya una reforma profunda. Y no dice quién es, llega como cualquier persona y le encomiendan tareas que no tienen que ver supuestamente con haber sido gobernador de Oaxaca. Hasta que Álvarez se da cuenta y le dice: oiga, ¿por qué no me dijo quién es usted? Dice: pues es que no es necesario, yo vengo a dar la vida por mi patria. Cuando Juárez es presidente, pues justamente su comportamiento, el lugar donde vivió, aquí en Palacio, lo que muestra es eso, su modestia, su sencillez, siendo una persona tan brillante, un dirigente tan extraordinario y un pensamiento tan profundo que marcó para siempre la vida de México. Y él tiene este pensamiento que es: no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y de ahí tiene la cuarta transformación con el presidente López Obrador, desde que fue dirigente de la oposición y cuando fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, de la visión de la austeridad republicana, que el gobierno no puede estar dilapidando recursos y que el gobernante tiene que vivir en la justa medianía. Por eso la disminución de los salarios de los gobernantes, por eso ahora en la Constitución los ministros de la Corte van a ganar menos que la Presidenta de la República y no van a tener estos lujos y estos privilegios de los que durante tanto tiempo gozaron los gobernantes, que además de la corrupción pensaban que llegar al poder pues era rodearse de guaruras, ir a comer a los mejores restaurantes, cambiarse de casa y convertirse en una persona alejada del pueblo. Siempre he pensado, porque además esto fue muy importante, fue una enseñanza muy importante del gran dirigente que es el presidente López Obrador. Y digo presidente porque se burla a la oposición, pues por respeto. Hoy pues está realizando otras tareas, a mí me toca la gran tarea de la presidencia de la República, pero me gusta decirle presidente López Obrador por el respeto que le tengo. Y esta visión de él, de recuperación del pensamiento juarista, que lo llevó a cabo durante toda su vida y la presidencia, pues es algo muy importante. Y eso no lo podemos perder, los que pertenecemos a este movimiento. Y a cada quien lo juzga el pueblo por sus acciones, a cada quien. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad de seguir insistiendo que los viajes lujosos y la vida lujosa no tiene que ver con el movimiento de transformación, independientemente de dónde vengas. Hay grandes empresarios que tienen muchísimo dinero y que no viven en la opulencia. Bueno, el mismo ingeniero Carlos Slim es el hombre más rico de México, durante un tiempo fue el hombre más rico del mundo y él maneja su vehículo y no vive con grandes opulencias. Es una visión. Hay otros empresarios que presumen sus opulencias, ¿verdad? También. Entonces, no importa de dónde venimos, si nuestro origen es empresario, clase media, o venimos de un origen más humilde, cuando llegamos a un puesto de representación popular o queremos dedicarnos a la política desde una perspectiva de la transformación profunda de México que estamos viviendo, pues tenemos que estar siempre cerca del pueblo, tener los pies en la tierra, no olvidar que nuestra misión, porque es una misión, es disminuir la pobreza, las desigualdades, el bienestar del pueblo. Y para eso no se necesita
vivir con lujos, al contrario. La cercanía lo es todo. Pero a cada quien, pues lo juzga el pueblo. Gracias, presidenta. En otro tema, doctora, la inteligencia mexicana tiene detectadas cuántos cárteles existen en los Estados Unidos y cómo operan con el traseo, la venta y el lavado de dinero producto del fentanilo y otras drogas. En el libro Los cárteles gringos de J. Jesús Esquivel se mencionan, por citar algunas organizaciones, a los Brothers, Crips, Florencia 13 y sureños que operan en California, y a bandidos y New Mexico Syndicate de Nueva York. Sin embargo, no vemos incautaciones importantes de drogas ni que se apresen a líderes narcos en el otro lado. ¿Considera que la lucha contra el narcotráfico es asimétrica entre México y los Estados Unidos? Bueno, lo he mencionado aquí. Cada quien nos toca trabajar en nuestro territorio y colaboramos y nos coordinamos. Por eso hay tratados de extradición y otros mecanismos de colaboración. Ayer mencioné que estamos a punto de firmar ya el acuerdo de seguridad entre Estados Unidos y México, que con respeto a nuestras soberanías y nuestra actuación territorial, pues genera esquemas que permitan la colaboración y la coordinación en el momento actual. Muchos que vienen de hace tiempo y que se reafirman, y otras formas de coordinación que, si Estados Unidos tiene información de México, pues que colabore con México en esa información, y nosotros pues desarrollamos dentro de nuestro marco legal y nuestras instituciones pues las detenciones correspondientes a un presunto delincuente o una presunta acto ilegal en nuestro país. Y si nosotros o el equipo de seguridad tiene información derivado de las investigaciones que se hacen en México de información de Estados Unidos, pues de la misma manera. Pero aquí he mencionado que Estados Unidos en general se dedica a hablar de la delincuencia organizada en México. Y bueno, tiene derecho a mencionarlo. Pero del otro lado de la frontera, ¿quién vende la droga? ¿Quién lava el dinero? Y esa parte pues tienen que investigarla. Hace 2 días se detuvieron a 2 agentes de la Agencia de Aduanas y Migración de CBP por haber dejado pasar droga a los Estados Unidos. Entonces, bueno, qué bueno que cuando hay estos delitos más de un funcionario público, pues se atiendan, igual que nosotros lo hacemos en nuestro país. Pero ellos tienen una responsabilidad muy grande del otro lado, porque del otro lado está el consumo. Fíjense que en la llamada del día de ayer con el presidente Trump, no sé si lo mencioné ayer, creo que sí, hablamos de nuevo de la campaña contra el fentanilo que tenemos en México, y le comenté que íbamos a iniciar con una campaña contra el uso o el consumo de metanfetaminas y el daño que tiene a los jóvenes y en general a la salud. Y me preguntó si consideraba que estas campañas habían ayudado a alejar a los jóvenes de la droga, y le dije que sí. Le platiqué el trabajo que estamos haciendo en las escuelas, y estuvo de acuerdo en que además pues de la persecución de bandas delincuenciales, pues tiene que haber una atención a las causas y particularmente a las adicciones. Claro. Y tiene que contestarlo el Gabinete de Seguridad, pero en general la coordinación pues es cuando hay información de uno u otro lado, y nosotros siempre insistimos en que ellos tienen una tarea muy importante en Estados Unidos y también del tráfico de armas ilegales que vienen de Estados Unidos a México, que ellos tienen que ayudar a pararlo. El estadounidense dice
dijo ayer que Estados Unidos quiere borrar de la faz de la tierra a los cárteles mexicanos. ¿Esto de alguna manera está contemplado en el acuerdo de seguridad que se va a firmar con ellos? Bueno, pues es una manera de hablar de ellos, ¿verdad? Nosotros, pues, en el marco de la ley de nuestra Constitución, hacemos lo que tenemos que hacer para la persecución del delito. Pero no, son formas de colaboración, estas palabras y esta forma de mencionarlo, pues no están establecidos en el acuerdo. Y por último, Presidenta, ya terminó de leer el libro de Elisa Queijeiro sobre la Malinche. Sí. ¿Está de acuerdo con su propuesta de que todos somos Malinche? Que en el nuevo mito de la Malinche es la madre de la patria y que en un nuevo mito nos devuelva una patria con madre. ¿Nos puede adelantar algo de sus conversaciones sobre el tema con Jesús Rodríguez? ¿Malitzin fue cómplice o no del genocidio encabezado por Hernán Cortés? Ya lo vamos a presentar. El libro es muy bueno. Ella, es interesante, hace una crítica al laberinto de la soledad, de Paz. Hay una parte de este libro en donde se habla de dónde viene la palabra, bueno, voy a decir lo que consideramos grosería, pero lo dice en el libro, que es la chingada. De dónde viene esa palabra y por qué esa palabra y cómo la usamos los mexicanos. Y él habla de lo que representó la Malinche, o Malintzin mejor, como una traición, o incluso como la violación es un origen para los mexicanos, que cometieron los españoles con muchísimas mujeres indígenas. Ella, la autora de este libro, dice, no es cierto. Malintzin primero fue una esclava que fue vendida cuando era muy pequeña entre pueblos indígenas. Y después, cuando llega Cortés con sus principales capitanes, le entregan a mujeres, entre ellas a Malintzin. Solo que Malintzin tenía una capacidad muy especial con la lengua. Y fue una gran traductora. El papel de ella, pues es muy importante discutirlo, porque desde mi perspectiva y desde la perspectiva de este autor, de esta autora, viene mucho del machismo. Entonces, lo que nosotros queremos a partir del próximo mes es hacer una reflexión, porque es muy importante, porque además primero es el año de la mujer indígena y esta reflexión es necesaria. Y segundo, más allá de si Malintzin es la madre de la patria o no, porque finalmente pues estuvo acompañando a Cortés, ¿qué papel jugó? Es cierto que los mexicanos venimos de ese trauma, digamos, original, por decirlo de alguna manera, más allá del respeto que le tenemos a Octavio Paz, pero vale la pena, muchos años después de que se escribió El laberinto de la soledad y de esta visión de Malintzin como la gran traidora, recuperar quién es ella. ¿Es cierto que los mexicanos venimos de ello o no? ¿Qué imagen le dio a la mujer mexicana a partir de ahí? ¿Cuál es porque en Tlaxcala se adora a la Malintzin. Entonces es muy importante para México, para las y los mexicanos, y en particular las mexicanas, que discutamos y debatamos sobre este tema. Ella hace una reflexión muy importante. Al final yo no estoy de acuerdo en muchas conclusiones que ella toma, pero más allá de
de este libro es algo que, por ejemplo, Jesús ha estado revisando, Federico Navarrete, que es un gran autor, que ha trabajado sobre el mundo mexica, tiene un texto precioso sobre la lagartija, a ver si recuerdan el nombre, que es como un abuelo. El libro, si lo pueden leer, es muy hermoso porque es un abuelo que ya con la invasión española o ya con la conquista, pero que vivió de niño como un niño mexica. Entonces ya el abuelo le cuenta a sus nietos cómo era México, o cómo era Tenochtitlan, y cuál era la vida en Tenochtitlan. Huesos de lagartija se llama, que es un libro hermosísimo. Bueno, Federico Navarrete, que ha trabajado tanto el análisis sobre los mexicas, también tiene una reflexión sobre la Malintzin, que es muy distinta a esta reflexión de aquella época, del laberinto de la soledad, y lo que después fue pues esta visión de que Malintzin pues es la traición. Entonces, Año de la Mujer Indígena es muy importante reconocerlo. Ahora, hay otras mujeres, una de las 4 mujeres, la hija de Moctezuma, Tecuichpo, ¿sí? Perdón por no recordar el nombre exacto. Ella se casa después con Cuauhtémoc. En la presentación que se hizo ese sábado, ella pues finalmente después es, digamos, sometida, porque hasta cierto punto es así, por los españoles, pero ella participa en la Noche Victoriosa, lo que antes se llamaba la Noche Triste. Ella participa, y después tiene algo hermosísimo, que dice que las y los mexicanos estamos destinados a ser libres. Fíjense, en aquella época, una mujer indígena, hija de Moctezuma, es algo bellísimo. Entonces, pero bueno, regresando a Malintzin, vamos a hacer, ya lo vamos a presentar muy pronto, mesas de discusión, debates, reconocimientos sobre esta figura muy importante de nuestra historia. No, más bien voy a oír, voy a escuchar. Sí. A ver, ¿quién más? A ver, aquí, vamos aquí. Luego. Ya son 9:12. Gracias. Ya nos fuimos con él. Gracias, Presidenta. Muy buenos días a todas, a todos y a todas. Liliana Noble de Pulso Saludable. Continuando con este tema de las mujeres, del 12 al 15 se va a llevar a cabo en nuestro país la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, en el Centro Tlatelolco. La Secretaría de las Mujeres invitó a los medios de comunicación a que formáramos parte de un taller en donde la CEPAL nos explicó el proceso, en qué consiste la conferencia, la importancia de que se lleve a cabo esta conferencia ahora en México, teniendo al frente a usted como presidenta de México. Quisiera preguntarle, Presidenta, en ese sentido, nos daban datos interesantísimos en donde decían que sigue siendo un tema de importancia a nivel mundial, que las mujeres reciben menor ingreso en comparación con los hombres. También hablaban que las mujeres trabajamos más que los caballeros y que recibimos menor ingreso o no recibimos ingreso por algunas actividades que son esenciales para la vida cotidiana de los seres humanos. En ese sentido, Presidenta, quisiera preguntarle cuál va a ser su participación de esta conferencia, si va a dar alguna, preguntaban ahí en alguna de las exposiciones que les gustaría escucharla a usted en una conferencia magistral. ¿Esto podría ocurrir? No, bueno, gracias. Para eso hay expertos, para todo hay expertos. Nosotros damos nuestra opinión, nuestra posición.
Bueno, recuerden que en la Constitución ya está que no debe haber brecha salarial, que al mismo trabajo debe haber el mismo salario. Pero es interesante en la encuesta nacional ingreso-gasto de los hogares cómo sigue habiendo una brecha salarial muy importante. Incluso estuvo aquí Graciela Márquez, la directora del INEGI, estuvimos platicando sobre la encuesta y me mostró una gráfica. Fíjense, las mujeres que tienen doctorados, o sea, que tienen posgrado, tienen una brecha salarial mayor con los hombres. Pero también hay brecha salarial en otros niveles escolares. Entonces sí es algo que México tiene que seguir avanzando, aunque las mujeres deben ganar lo mismo que los hombres. Eso por un lado. Y por otro lado, pues el reconocimiento de la doble jornada que realizan las mujeres, o que realizamos las mujeres, que trabajamos doble por lo menos, ¿no? Y que pues debería compartirse el trabajo del hogar. Esto ha generado mucho debate, por supuesto que hay mujeres que se dedican a su hogar y tienen que tener todo el reconocimiento. Por eso en las asambleas, cuando digo esto que dijo un cómico de que había llegado una ama de casa a Palacio Nacional, siempre digo, pues a mucho orgullo soy ama de casa, soy abuela, soy mamá y también soy comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Porque no está bien que nadie hable mal de una ama de casa, porque es mucho trabajo y representan mucho. Ahora, lo que nosotros queremos es que las mujeres que quieran dedicarse al hogar, pues que lo hagan con todo gusto y dedicación, pero que aquellas que quieran salir a trabajar, pues también lo puedan hacer, y por eso es el llamado sistema de cuidados. Y en particular nosotros estamos desarrollando los centros de educación y cuidado infantil, que queremos llegar a 1000 en todo el sexenio, para que las mujeres podamos dejar a nuestros hijos bien cuidados en un centro de atención, lo que llamábamos guarderías, para poder desarrollar nuestro trabajo y poder tener un ingreso también y autonomía económica, y que no sea por una obligación que tenemos que quedarnos en la casa. Eso no tiene nada que ver con que amemos a nuestros hijos, a nuestros maridos y a nuestra familia. Y el programa el programa de bienestar 60-64 de mujeres para mujeres tiene el objetivo de reconocer ese trabajo que hemos hecho las mujeres durante tantos años, pero al mismo tiempo seguir haciendo conciencia de que los varones pues también les toca una parte del trabajo del hogar. ¿Estará usted en la inauguración? No lo tengo contemplado, pero qué bueno que se haga. Gracias, Presidenta. En otro tema, el asunto de la gentrificación tiene magnitudes muy grandes, no solamente en la parte de las casas habitaciones, sino se extiende más allá. En el caso particular de estos pequeños comercios, hice una investigación acerca de las farmacias, estas farmacias de nicho que le llaman, que están en las colonias, que no pertenecen a estos grandes consorcios o estas farmacias de cadena. Algunos medicamentos, como por ejemplo estos que son muy utilizados para la gente que vive con diabetes mellitus, a veces tienen 20 hasta 25% menor el costo versus estas farmacias de cadena. Platiqué con el director, el titular de la Asociación Nacional de estos pequeños comercios. Él me decía que es muy importante esta figura que tienen estos pequeños comerciantes, las taquerías, las carnicerías, pollerías, tortillerías. Estas pequeñas farmacias aportan entre el 5 y el 7 puntos del Producto Interno Bruto. Ellos tienen un logro en particular porque
gracias a la lucha que han hecho como comunidad, se tiene hoy reconocido el Día de estos pequeños comercios que se va a celebrar el próximo 7 de agosto. Me gustaría conocer en ese sentido, el tema de la gentrificación les afecta porque cuando ellos necesitan dejar sus locales porque el costo de la renta a veces ya es insostenible. En ese sentido, presidente, yo quisiera preguntarle cuál sería su mensaje para todas estas pequeños comercios, porque no solo están en la Ciudad de México, están en el resto del país. Platicaba con algunos tenderos de Juchitán particularmente, y ellos me decían que este tema del autoabasto a veces les pega porque les ofrecen estas sociedades de autoabasto la electricidad a costos elevados en donde ellos de pronto no pueden pagarlo. ¿Cuál sería su mensaje, presidenta? Pues yo pienso que deben permanecer estos pequeños negocios. Hay otros casos también, no solamente en farmacias, ¿no? Sí. De grandes cadenas que van suplantando al pequeño negocio. Y pues ya le dejamos ahí a la Secretaría de Salud para ver de qué manera puede apoyárseles. Bien. Y finalmente, presidenta, el pasado mes, en representación de la Secretaría de Salud, el subsecretario Ramiro López Elizalde estuvo en compañía de la Asociación Civil Sin Fines de Lucro Salud Justa MX en Irlanda, recibiendo el reconocimiento de Filantropía Bloomberg por las acciones tan atinadas que ha hecho México en contra de y aportando para que se cumpla el convenio marco para el control del tabaco. ¿Cómo considera usted que se posiciona México en el resto del mundo al recibir este tipo de reconocimientos a nivel mundial? Pues es algo que viene de tiempo, ¿no? Yo creo que es muy bueno que se haya prohibido los anuncios relacionados con el tabaco, porque pues, cualquier cosa que hace daño a la salud. Siempre tiene que haber información, pero es bueno porque ha disminuido mucho el tabaquismo en México a partir de estas campañas. Entonces, pues me parece bien. Bueno, ya vamos a acabar porque ya son 9:20. Finalmente, presidenta, solo un dato adicional para entender un poco este tema de las sociedades de autoabasto. ¿Ellos tendrían que pagar por la transmisión, por utilizar el sistema CFE? ¿Y cuál sería la tarifa? ¿Varía la tarifa? Ellos tienen que cambiarse porque el autoabasto es ilegal. O sea, las sociedades de autoabasto son ilegales. ¿Por qué son ilegales? Porque simulan un mercado. Entonces, un autoabastecimiento pues es que tú pongas la planta de generación y la consumas para tu propia empresa. Pero no puede ser de que Iberdrola generaba en un lugar y le vendía a otras empresas, no quiero decir sus nombres, muchos ya las conocen, y en realidad era un mercado eléctrico, uno genera y el otro compra. Y decían, no es mercado eléctrico, somos socios. Es como los socios de los repartidores, ¿no? Pues, ¿cuáles socios? Son trabajadores. Entonces tienen que migrar al nuevo esquema eléctrico, de regulación eléctrica, y se les da las facilidades para la migración. Y si le venden a CFE, pues le venden a CFE, y si está en el mercado eléctrico, pues tienen que pagar su porteo. Existen. Ya cerramos. Suave patria. Usted como comandante de las Fuerzas Armadas, ¿qué mensaje les mandaría? Al ejército siempre mi reconocimiento, mi cariño, es una gran institución la Secretaría de la Defensa Nacional. Ahora que estuvimos en el hospital, más allá de la parte de seguridad, en el hospital de Zaragoza, que ya se va a abrir del IMSS, que se dañó con el sismo del 17 y desde apenas lo vamos a inaugurar,
porque fue muy complicada su demolición, tardó mucho tiempo y después un proceso constructivo muy tardado. Los ingenieros militares hicieron el hospital y no solamente pues con toda la dificultad estructural para construir en un suelo tan difícil como ese de Iztapalapa, sino que además ellos hicieron todos los muebles del hospital. Parece algo menor, pero habla de lo que es una institución tan completa, desde los ingenieros militares y su creatividad hasta las fuerzas especiales y la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea, los mejores pilotos de México. Bueno, vamos con Suave Patria. Con su permiso, Presidenta. Keaku Neywarutsi. Muy buenos días, Presidenta. Keaku Yunaite, desde Palacio Nacional. Les acabo de saludar en la lengua wixárika o huichol, como muchas y muchos de ustedes lo conocen, una lengua que se habla en los estados de Durango, Nayarit y Jalisco. En estas tierras hay danzas que al ritmo de los pasos cuentan historias, enaltecen nuestro espíritu y nos recuerdan nuestras raíces. Estas son tradiciones que continúan reuniendo a las comunidades en una expresión de orgullo e identidad. Hoy hacemos un homenaje a la lucha, al valor, pero sobre todo al apoyo mutuo. Como cada semana en Suave Patria, vamos a conocer un poco más de nuestro hermoso México. Con su permiso, Presidenta, y desde el hermoso estado de Jalisco, les compartimos la siguiente cápsula. Cada 25 de julio, las calles de Tonalá se llenan de historia con la danza de los tastoanes, una representación ancestral que revive la lucha entre guerreros indígenas y colonizadores españoles, como un tributo vivo a la memoria y la dignidad de México. Caracterizo el personaje del tastoán, que cuando me pongo la máscara, pues es una adrenalina muy fuerte. Las máscaras que mezclan rasgos humanos y animales transforman la danza de los tastoanes en un ritual cargado de emociones. Pues sí, me da mucha felicidad, es bastante la adrenalina que sientes, es algo muy bonito. Guiados por el ritmo de la música, los danzantes se enfrentan en distintas jugadas. Aunque en sus inicios esta era una tradición dominada por hombres, hoy cada vez más mujeres se suman, unidas por el impulso de lucha y resistencia. Cuando salió la primera vez, la primera jugada, no, la verdad no me quise animar, porque yo lo veía como cosa para hombres nada más. Pero con el transcurso de los años, fueron incrementando en la jugada las mujeres, entonces eso también me dieron más ganas pues de salir y formar parte, porque se trata más que nada de fe, porque así fue por lo que lucharon nuestros antepasados. Entonces pues yo pienso que esa es la pieza clave, ¿no? Luchar por lo que dejaron, por el legado que dejaron los antepasados. Y para mantener viva la lucha digna de su pueblo, cada año, Tonalá espera la danza de los tastoanes como una cita sagrada con la memoria. Yo le digo a mi familia, yo a veces espero más el 25 de julio que la Navidad, porque a mí me gusta mucho lo que hago y lo que soy. Hermoso la danza de los tastoanes. Honra la historia y la cultura de la región, representa un colorido despliegue de atuendos tradicionales, música, danza y simbolismo. Esta danza es un claro ejemplo de la integración y el papel que juegan las mujeres en nuestro país. Desde este lugar, agradecemos a todas y a todos los que forman parte de esta tradición, hoy reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Porque como comunidad seguimos conservando y valorando nuestra historia y nuestra cultura. Por eso la danza de los tastoanes representa la resistencia de mujeres, de hombres, pero sobre todo es un valor heredado por el pueblo de México, Pampariyutsi. Muchas gracias. Gracias.